Buenos días, ¿qué tal? Hello. Hoy día hacemos reproducción, ¿verdad? Vamos a ver entonces un tema importante para la especie, ¿no? Para perpetuar la especie. Muy bien, reproducción. A ver quién hace reproducción asexual. ¿Qué animales hacen reproducción asexual? Ahí estaba, pues, las esponjas, estrella, ¿quién más? ¿Quién más? También están los anélidos, ¿no? También se parten dos los anélidos. Otro serían los, por ahí también está los animales más complejos también, bueno, por ahí, bueno, los animales más complejos no tanto, ¿no? Más los más inferiores. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Álvaro, Xiomara, ¿qué tal? Buenos días. Hello. Compartamos entonces el tema del día de hoy. Estamos grabando entonces. Ya estamos. Semana 10, ¿verdad? Lo máximo. Semana número 10. Compartamos el PPT. Aquí estamos. La reproducción. La reproducción, entonces veamos que es un. Sí, es una capacidad que tenemos los seres vivos para producir nuevas especies, para generar nuevos, o mejor dicho, nuevos individuos, especie no, sino individuos, para generar descendencia. La reproducción. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? ¿Quién sabe? Hay dos, sexual y, claro, asexual y sexual. Muy bien, ¿no? Entonces la reproducción es una capacidad para generar descendencia, ¿verdad? Pero ¿en qué reproducción no hay gametos? ¿Sexual o asexual? Sí, asexual. Asexual, genera descendencia y así perpetuar la especie, ¿no? Perpetuar la especie. ¿Qué animal conoces o qué planta conoces como especie? A ver, ¿qué planta es una especie? A ver, ¿qué especie conoces de plantas? ¿Cuál sería una especie de planta que conozcas? ¿Qué especie de planta conoces o no conoces especie? Una cualquiera sería, a ver, ¿quién dijo yo? No hay una especie que conozcas, una cualquiera, pues. Especie puede ser, claro, especie papa, ¿no? Especie camote. Muy bien, asexual no intervienen gametos y se da de un solo padre, un solo progenitor. ¿Cuántos padres intervienen en la sexual? Acá, ¿cuántos padres? Puede ser uno también, ¿no? Claro, uno, pero generalmente dos, ¿no? Generalmente dos. Claro, puede ser también uno, ¿no? ¿En qué caso sería uno? A ver, cuando un padre en la sexual sería cuando
Cuando hermafrodita, ¿no? Claro, cuando el hijo es, cuando el individuo es hermafrodita. Muy bien, ¿no? La asexual se llama clonación natural, porque los hijos salen iguales a los padres. En cambio, en la asexual hay variación, ¿verdad? Los hijos salen parecidos a los padres, parecidos, no son iguales. Muy bien, ¿no? En cambio, asexual sí hay clonación natural. Pregunta, ¿cómo se llama, cómo se llamó el primer animal clonado en el mundo? El primer animal clonado en el mundo fue, no, no fue oveja, fue una rana. Una rana fue el primer animal clonado en el mundo. Mucha gente, los postulantes, creen que fue Dolly el primer animal clonado en el mundo. Entonces, así marcan el examen y no ingresan, pues. Porque el chico cree que Dolly fue el primer animal clonado en el mundo. No. Antes de Dolly se han clonado como cientos de animales, pues. Cientos de animales. ¿Qué fue Dolly? O sea, ¿cómo está en los libros? ¿Qué fue Dolly? ¿Fue qué? ¿Qué fue Dolly? El primer qué. ¿Cómo está en los libros, en los internet, todo? Mm, Dolly fue el primer mamífero. Claro, muy bien, ¿no? Muy bien. Dolly fue el primer mamífero, pues. No fue el primer animal, mucho cuidado, ¿no? A veces el chico lee en el libro primer mamífero y ya su cerebro piensa que es el primer animal, pues. No, pues. Muy bien, sigamos. Vamos a ver, dijo el ciego. Vamos a ver. Aquí está, ¿no? Tipos de reproducción asexual. Primero en los unicelulares. Fisión binaria o bipartición. Se parte en dos el individuo, ¿verdad? Esas son las bacterias. También está acá los protozoarios. Algunos protozoarios como las amebas, ¿no? Amebas. Muy bien. También, bueno, acá está la célula madre, se parte en dos células hijas. Esa es fisión binaria o bipartición. Número dos, siguiente, vamos con la siguiente, sería quemación. Quemación. Mediante yemas, ¿no? Mediante gemas. Gemación, ¿ves? O sea, aquí vamos a ver formación de una célula que es, finalmente va a ser su hijo, ¿no? Su hijo. Ahí está. Muy bien, lo máximo.
gemas y vamos a borrar esto mejor así. Ahí está la célula que luego se desprende y será su hijo. Esa es la yema, ¿no? La que se desprende. Así. Esas serían las levaduras. ¿Qué son levaduras? ¿Hongos o protozoarios? Ese es. Levadura es hongo, ¿no? Hongo. Muy bien. Seguimos con la reproducción sexual en unicelulares. Número 3, esporulación, es decir, va a formar esporas, ¿no? Las esporas son células que se van a convertir en sus hijos. Ejemplo, el protozoario Plasmodium, los protozoos esporozoos. Esos se reproducen por esporas. Ejemplo, el Plasmodium. Este es un protozoario que produce la famosa enfermedad en la selva. A ver cómo se llama la enfermedad más común en la selva. ¿Quién sabe? La que es bien peligrosa también y también es bien conocida, bien común en la selva. ¿Cómo se llamará esa enfermedad en la selva? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Mm, dengue, no, tibio, no es dengue, casi, casi. Dengue es por virus, no es por protozoario. Sí, así es. Muy bien, Isabel, ¿no? Malaria o paludismo. Malaria o paludismo, pues, ¿no? Es el que es bien común en la selva porque te pica un zancudo, ¿verdad? ¿Qué zancudo es ese? ¿Quién sabe, no? Zancudo de la malaria, bien conocido ese zancudo. Por la picadura del zancudo, a ver, ¿quién dijo yo? Bien famoso el zancudo ese, ¿eh? Mucho cuidado también cuando vayas a la selva. Te va a picar el zancudo llamado. El agua está medio. Ese es la zancuda. Ah, no, no, anófeles. Sí, anófeles. Anófeles. ¿Macho o hembra? ¿Quiénes son los que chupan sangre, macho o hembras? Hembras, pues, ¿no? Claro, zancuda en todo caso, la zancuda anófeles. Las que chupan sangre son las hembras. Así es, y se llaman vectores, vector, porque está llevando microbios, en este caso el plasmodium de la malaria o paludismo. Siguiente, vamos con los organismos pluricelulares, los que ya tienen varias células. ¿Quiénes son esos? Ahí está, mira, vamos a ver primero las plantas. Eso se llama, en las plantas se llama propagación vegetativa, ¿no? Propagación vegetativa en las plantas. Propagación vegetativa. Y eso es asexual. Ejemplo, la papa. Muy bien, ¿no? La papa. ¿Qué cosa es? Pregunta, pregunta. ¿Qué cosa es la papa? ¿Tallo o raíz? Lo que se come, a ver, la papa, ese que será tallo o raíz.
¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? La papa es tallo. Estos son tallos. Y la papa es el tallo tubérculo. Tubérculo. Son tallos que están por debajo de la tierra, tallos subterráneos, que luego saldrá de ahí una rama. Del nudo, ¿no? Del nudo sale esa rama, del ojo de la papa. ¿Quiénes son tubérculos? Aparte de la papa, uno que se come con el charqui es el oyuco. Otro es la oca, ¿no? Parece oyuco, pero es dulce. Otro es la mashua. Mashua. Otro es la maca. Maca también es tallo. Tallo tubérculo. Tallo estolón. Es un tallo que va por encima de la tierra. Es un tallo epígeo, así, ¿no? Y esa es la fresa. Va por encima de la tierra, el tallo, y saldrá otra plantita más allá, ¿no? Fresa. Otro es la menta, la planta de la menta para hacer los colinos, colgate, pastas dentales. Tallo rizoma son tallos subterráneos, o sea, hipógeos. Aquí está el tallo rizoma, ¿no? Que está dentro de la tierra, pero está creciendo así en forma horizontal. Y luego saldrá una plantita nueva, ¿no? Van a ser una planta bebé. Saldrá sus raíces y nacerá la plantita. Entonces, ese sería, pues, por ejemplo, el pasto. Otro, el plátano, el bananero. También aquí está el quión, ese que se usa para coronavirus, quión, el ajo. Bueno, el ajo no, ajo está acá. Ajo es bulbo, bulbo, que también es bueno para coronavirus, ¿no? Para matar. Bueno, bulbo Profesor, es, sí. profesor, disculpe, ¿podría poner dos diapositivas más atrás? Es que hace rato le estamos pidiendo con un compañero. Ah, Por ya, favor, ya, ya. A ver, vamos a retroceder. Ahí está, una más atrás, ahí por favor. está. Ya, esa. Excelente. Ya, muchas gracias, profesor. Ya, misita. A ver. Ya lo paso, paso, paso. Ahí está. Muy bien. Ya avanzamos, avanzamos. Ahí estamos. Muy bien, ajo, cebolla, ese es tallo bulbo, ¿verdad? Ese es el bulbo, ese es el tallo bulbo, está formado por hojas. Así es, hojas llamadas catáfilos. Hojas catáfilos. O sea, cuando picas la cebolla, estás picando las hojas, los catáfilos. Ah, ya, sorry, sorry, vamos a ver. Ahí está, tomamos una pantallazo, ¿no? Muy bien. Sigamos. Allá, no te olvides acá también el hecho es este, ¿no? Ese es el helecho. Acá dice, ¿no? Fronde del lecho. El helecho es también tallo rizoma, el helecho. Organismos pluricelulares por esporas. ¿Quiénes son esos? Ahí es hongos, ¿no? Forman esporas, pero son pluricelulares. Ejemplo, el hongo del pan, ¿no? El moho.
Este es el hongo del pan. ¿Ves? Este es el hongo del pan, forma esporas en sus esporangios. Estos son esporangios, son las bolsitas que dentro están las esporas. Esporangiosporas, bueno, también se le llama así en este caso, ¿no? Esporangiosporas. Pero son esporas. Las esporas son células que son haploides. Puede ser también haploide, ¿no? En este caso haploide cuando va a ser sexual o diploide cuando sale de ahí otro hongo, ¿no? Diploide. Ya veremos haploide, diploide, ¿qué es eso? Entonces, otros serían en plantas con esporas, se llaman plantas esporófitas. Son musgos y helechos. Musgos y helechos. Son plantas que se reproducen mediante esporas. El resto son por semillas, ¿ya? Por semillas, estos son por esporas. Las únicas se puede decir, ¿no? Y siguiente, vamos a ver ahora. Esto sería entonces pluricelulares por esporas. Hongos, plantas. Veamos a continuación, a ver, pasamos. Gemación. Gemación. Esto es mediante yemas, ¿no? Ya dijimos que en las levaduras también ocurren. Pero estamos en animales pluricelulares, la hidra, ¿no? Esta es la hidra que forma una yema que luego se desprende y ese sería su hijo. El hijo sería la yema que se formó con la mitosis, ¿no? Mitosis. Mitosis forma nuevos individuos, mitosis. ¿Qué es la mitosis, profe? Esa es una división celular, que ya veremos luego. Otro también por gemación está acá la esponja. Bob Esponja también va a formar yemas. Ahí está su yema. Y esa yema se desprende y se convierte en su hijo. Así. Ahí estabas. Eh, Acá mira, me olvidaba acá en lo que es, esto sería propagación vegetativa, pero tipo natural. Natural, así. Pero también hay artificial. O sea, artificial se va a ver mediante la intervención humana, ayudado con el humano. ¿Quiénes son esas? Ahí está, por ejemplo, las estacas. Estacas es cuando tú agarras una rama de esa planta, le rompes y lo vas a sembrar en otro sitio. Ahí está, ¿ves? Entonces, esa rama se formará una planta nueva. Estaca, llamado también esqueje. Mm, Ejemplo, geranio. Geranio, esa planta del jardín, ¿no? Geranio. Otro es el acodo. Acodo, cuando agarras esa rama y lo vas a enterrar, así. Y saldrá una plantita nueva. Acodo. Claro, tiene que ser una hierba, ¿no? Una hierba X, una hierba X. Lo entierras y saldrá una planta nueva, ¿ves? Otro es injerto. Injerto es cuando agarras, ¿no? Todo es con la mano del humano, ¿no? Agarras una rama o un tallo, ¿no? De una planta. Esta es una planta A, su rama.
lo vas a unir a este árbol o a esta planta. Lo vas a amarrar así. Eso es injerto. Y así nacerá pues una plantita nueva o se va a alimentar de esa planta grande. Muy bien, sigamos, 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 sigamos. Ahí está también, sigamos, sigamos. Ajá, ciclo celular, ¿no? También es una reproducción asexual, asexual. O sea, aquí va a intervenir solamente una sola célula. Así es, mira, esta célula se va a partir en dos células hijas. Se ve, y ya se formó dos nuevas células. Entonces, estas células hijas pueden ser igual que la madre o diferente también. Hay variaciones de repente. Eso depende. Depende si es mitosis o meiosis. Entonces, ciclo celular es un conjunto de etapas donde la célula madre se divide en dos células hijas. Esta se va a llamar célula madre y las dos de acá se llaman células hijas. Estas hijas pueden ser iguales a la madre, o sea, la madre puede ser 2N y las hijas también podrían ser 2N. Eso sería, 2N sería, estos se llaman juegos cromosómicos. Juegos cromosómicos, juegos de cromosomas, ¿no? Juegos cromosómicos, por ejemplo, cromosoma es la cromatina, este es el ADN, ¿no? Este es el ADN. Cromosoma es esto, pues cuando se condensa la cromatina, este es cromosoma, ¿no? Cromosoma, así. Este es cromosoma, ¿verdad? La cromatina condensada. Y la cromatina es el ADN. Ahí está. Cromatina es el ADN más histonas, ¿no? Proteínas histonas. Esa es la cromatina, ADN más proteínas histonas que están acá en, unido al ADN, pues las histonas. Ahí está, ¿no? Pero volvemos acá, volvemos a los juegos cromosómicos. Cuando hay un juego, se le dice juego haploide. Haploide es cuando la célula tiene solo un juego de cromosomas, un juego. En cambio, diploide, 2N, cuando la célula presenta dos juegos de cromosomas. Si fuera 3N, sería triploide, así, ¿no? Etcétera. Algunas plantas son así, ¿no? Triploides. En el humano, por ejemplo, tenemos hasta 2N nomás. En el humano, 2N vale 23. 23. Y 2N sería 46 cromosomas. ¿Ves? Eso sería así se hace los juegos cromosómicos. Justamente entonces te decía que la célula madre puede ser 2N y las hijas también podrían ser 2N, ¿no? 2N, 2N, las hijas diploides. O también podrían ser así, haploides. Esto sería meiosis. Cuando pasa de 2N a N, sería meiosis, meiosis. Sigamos, sigamos. Entonces no te olvides 2N o N también, ¿no? Puede ser N. Muy bien, ¿no? Sigamos. Ciclo celular. Ya, acá volvemos. Sí, no, ya pasamos esto, ¿no? Vamos a ver acá. Ciclo celular son dos etapas para que la célula se divida. Uno se llama interfase y la otra es división. Interfase es la que esta de acá son tres etapas. G1, luego la S y luego la G2. G2. Ya entonces G1,
S y G2. En la interfase, la célula duplica su tamaño, o sea, aumenta, ¿ves? Crece su tamaño, aumenta su tamaño, crece, duplica su tamaño. Y aumenta la cantidad de organelas también, sí, duplica sus organelas, o sea, si acá había una mitocondria, acá habrán dos mitocondrias, duplica sus organelas. Y forma proteínas, enzimas, muchas enzimas para que la célula se divida. Formación de proteínas. La S es la principal etapa. Esta es la principal etapa de todo el ciclo celular, porque aquí ocurre la duplicación del ADN. Duplicación del ADN. O sea, el ADN está acá en el núcleo, ¿verdad? Aquí está el núcleo dentro. Acá vamos a ver en la primera etapa G1. Ahí dentro está el ADN en forma de cromatina, dijimos, ¿verdad? La cromatina es este filamento que es el ADN, pero hay dos filamentos, dos cromatinas, uno de papá y otro de mamá. Por eso es una célula diploide, ¿no? 2N, diploide, dos cromatinas. Y aquí en la etapa S, esas cromatinas se duplican, así, el de papá y el de mamá también se duplica. ¿Ves? Se está duplicando las cromatinas. Eso se llama replicación del ADN. Sin la duplicación del ADN no podría continuar el ciclo celular. No podría duplicar, no sé, si no se duplica no continúa, o sea, no va a dividirse las células. Por eso es la principal etapa, la etapa S. Generalmente, sí, entonces esa es la principal etapa. Ahora viene la etapa G2, donde la célula forman también proteínas, ¿eh? Acá forman proteínas, pero pocas proteínas, aunque sirven también, pero más proteínas se forman acá en la G1. Acá se forman bastantes proteínas para que la célula pase a duplicar su ADN. Los cromosomas empiezan a condensarse. Sí, o sea, ya en G2 ya empieza ya la célula a convertirse en cromosoma. Por eso veamos ahora mitosis. Interfase más o menos promedio puede durar 15 horas, así, y división 1 hora en promedio. Depende, esto es una equivalencia de 1 a 15, digamos, pero puede ser, ¿no? Este, 30, acá 28. Así es, hasta puede durar años. Ciclo celular dura años en algunas plantas. Y esa es una proporción nomás, digamos, una proporción, ¿no? 1K, 2K, 15K, bueno, son proporciones. Ya vamos a ponerle así, 1 hora 15 horas. Mira, ahora vamos con la división, mitosis, ¿no? O meiosis también, ¿no? División celular entonces puede ser mitosis o meiosis. La mitosis o meiosis, o sea, la división, tiene dos etapas. Uno es cariocinesis. Cariocinesis significa división del núcleo. División del núcleo. División del núcleo. En cambio, la otra sería citocinesis. División del citoplasma. División del citoplasma. El citoplasma se divide. Y así las células se parten en dos. En citocinesis ya se dividen en dos, la citoplasma, y ya tenemos dos células nuevas, ¿no? Acá están las células hijas. Y se acabó, ¿ves? Fin. Acá termina. Fin del ciclo celular. Se terminó todo.
todo acabó. Pero algunas hijas pueden seguir dividiéndose, ¿no? De nuevo. Otras ya no, otras células se pueden ir fuera del ciclo a una etapa llamada G0, ¿verdad? G0. Ahí la célula no se divide, ¿eh? Acá vamos a poner ojo, ojito, ojito acá en G0. Se llama etapa de diferenciación celular. O sea, la célula ya no se divide. ¿Y qué pasa con ella entonces si ya no se divide? Ya va a empezar a trabajar, ¿no? Ya trabaja, ya empieza a hacer sus funciones, ya se diferencia, pues eso se llama diferenciación celular. Ejemplo, neurona o los músculos, o sea, los miocitos. Ya no se divide los miocitos tampoco, ¿no? Tampoco las neuronas. Esa sería la etapa G0, mucho cuidado, ¿no? Donde la célula ya no se divide, más bien empieza a funcionar. Sigamos. Antes de eso, división, no te olvides que hay dos etapas, dos tipos de división, acá vamos a poner dos tipos de división. Uno es mitosis y otro tipo es meiosis. Así, mitosis y meiosis. Ya, ahora sí pasamos. Ya viene mitosis, viene meiosis. Ya, claro, a la etapa G1 se le llama también etapa, a la G1 se le llama etapa prereplicativa. Prereplicativa, así, G1 prereplicativa. O sea, antes de la replicación, porque la S es la etapa replicativa, donde se replica el ADN. Y la G2 es posreplicativa. Así es. División, ¿no? Te olvides que división hay dos tipos, mitosis y meiosis. Mitosis para formar el cuerpo, forma el cuerpo, todos los tejidos, órganos. Tus, tu cuerpo se formó por mitosis en la barriga de mamá. Y meiosis para formar gametos, nada más, gametos. O sea, células sexuales, bueno, espermatozoide, óvulo. Para eso es meiosis. Sigamos, sigamos. La mitosis. Esa mitosis, vamos a ver entonces mitosis. Son 4 etapas. Uno es profase, otro es metafase, anafase y telofase. Sí, profase, metafase, anafase, telofase. Prometo, Ana, telefoniarte. Prometo, Ana, telefoniarte, ¿no? Mnemotecnia. Acá está el núcleo y esa es su envoltura, se llama carioteca, ¿no? Carioteca. Primero, ¿qué pasa en profase? Primerito, el núcleo se desintegra, el núcleo se va, se desintegra el núcleo, se está desintegrando el núcleo, no se está viendo ya, se está desintegrando. Segundo, los centriolos, ¿no? Que están
se duplicaron en la etapa G1, van a los polos, ¿ves? A los polos de la célula. Luego forman microtúbulos, microtúbulos. Estos son microtúbulos. Y todo se llama uso mitótico. O sea, acá se forma el uso mitótico. Uso mitótico, llamado también uso acromático. Uso mitótico o uso acromático. Uso con H. Uso acromático. Luego, las cromatinas se condensan. Esas cromatinas que todavía estaban así como hilos, como filamentos, ahora acá empiezan a condensarse. Se forman así como letra X. Así se ha condensado la cromatina derecha, de izquierda y la cromatina derecha. Hay una etapa llamada, acá en la profase, llamada prometafase. En la prometafase sucede que los cromosomas se unen a los microtúbulos. Aquí están los cromosomas uniéndose a los microtúbulos. Así es. Están viajando luego también al centro de la célula, ¿eh? Viajando al centro de la célula. Y el núcleo ya no hay núcleo, ya no se ve el núcleo, nada ya. Eso fue prometafase. Estamos viendo, ojito, ojito, dos tipos de una célula con dos cromatinas nada más, ¿ya? Dos cromatinas. Es una célula diploide, pues, ¿no? Una de papá y otra de mamá. Al menos dos, porque los humanos tenemos 46, ¿no? 46, el perro tiene 78, siempre va a ser en pares, ¿no? Dos N, en pareja. Metafase, cuando los cromosomas ya llegaron al centro de la célula. Aquí están los cromosomas en el centro de la célula, formando una zona llamada placa ecuatorial. Placa ecuatorial, ahí se ven los 46 cromosomas de la persona o del perro, los 78 cromosomas. Es la etapa donde se ve mucho mejor al cromosoma, ¿no? Etapa más visible de los cromosomas. Están alineados en el centro, formando una sola placa ecuatorial. Vamos a ponerlo, ahí está, ¿no? Una sola placa ecuatorial. Anafase. En anafase, los microtúbulos se acortan hacia atrás y van jalando a las cromaties hermanas. Estos se llaman cromaties hermanas. Acá está, entonces te olvides, acá vamos a ver. Estos se llaman cromátides hermanas unidas, ambos del derecho y la izquierda, unidas por el centrómero, ¿no? Centrómero, esta bolita del centro, centrómero. En cambio, ya en anafase, el centrómero se divide y los cromátides se van a los polos. Esta es una cromátida hermana, esta es otra cromátida hermana, jalada por sus centrómeros. Ahí está el centrómero, ¿no? Igual este de acá que es, ¿no? La otra, este cromosoma también tiene cromátidas hermanas, también van a separarse, una hermana hacia arriba, vamos a lo más grande, ¿no? Ahí está, y otra hermana más también para abajo. Están yendo a los polos de la célula, así, a los polos. Ese viaje se llama disyunción o separación, ¿no? De las cromátides hermanas. Así es.
El tiempo no importa. Mañana he preguntado tiempo, eso no es relevante, porque depende, pues cada célula hace tiempo diferente, ¿ya? Telofase es la etapa contraria a la profase. Son antagónicos, opuestos. En profase sucedía que se perdía el núcleo, ¿no? Pero en telofase se regeneran los núcleos, se forman las cariotecas y se va formando también la nueva membrana. Sí, se va formando la nueva membrana, así, en un estrangulamiento, ¿ya? Esto se llama clivaje o estrangulamiento en la célula animal. En la célula animal, entonces hay un estrangulamiento de la célula. Y en la vegetal se forma fragmoplasto. Aquí está la célula vegetal, se está dividiendo de adentro hacia afuera, así. Y eso se llama fragmoplasto. Esa es la nueva pared celular, nueva pared, fragmoplasto, en la vegetal. Entonces, en animal se va a ver estrangulamiento de afuera hacia adentro, se estrangula, ¿no? Y la vegetal de adentro hacia afuera, ¿no? Fragmoplasto. Y luego viene de telofase, ya termina con la último ya, bueno, aunque ya no es mitosis, ¿no? Pero igual vamos a ponerlo. La citocinesis. O sea, se divide el citoplasma en dos células hijas. Y esas hijas son diploides, ¿no? Así, dos juegos de cromosomas. Ahí está su núcleo, sus cromatinas, porque en la telofase los cromosomas, estos cromosomas se descondensan, ¿ya? Se vuelven así, como hilos, se descondensan, se convierten en cromatina, ¿no? Y aquí están las cromatinas ya. Claro, pero ya están separadas, así no están, están así, ¿no? Cromatinas. Dos juegos, cada uno es diploide. Eso fue mitosis. Ahora viene, ahí está la mitosis con sus etapas, ¿verdad? Profase, ¿no? Dice que se desintegra el núcleo, se forma el uso acromático, ya que los centriolos van a los polos y se forma el cromosoma. La cromatina se condensa. En prometafase, los cromosomas se unen a los microtúbulos y empiezan a migrar al centro de la célula, ¿no? Van a ir al centro. En metafase ya llegaron al centro, formando la placa ecuatorial. Placa ecuatorial. Es la etapa donde ocurre la máxima condensación de la cromatina. O sea, el cromosoma está bien formado ya. Luego, anafase, donde ahora se separan los cromosomas a los polos. Las cromatias hermanas se van a los polos de todas los cuatro cromosomas, ¿no? Disyunción se llama eso, o separación de cromátides hermanas. Telofase es contrario a la profase, ¿no? Son opuestos. O sea, aquí se empiezan a formar los núcleos de nuevo, ¿eh? Se descondensa el uso acromático, ya no va a haber uso acromático. Y los cromosomas se descondensan, se convierten en cromatinas, para verlo así ya. Finalmente se partió en dos, ¿no? Acá empezó a partirse en dos en telofase. Eso se llama estrangulamiento en el animal y en vegetales era fragmoplasto, ¿no? Así. Y ya citocinesis, cuando se divide en dos las células, el citoplasma se divide y ya tiene cada célula sus dos juegos de cromosomas con sus cromatinas dentro. Aquí está el cromosoma,
¿no? Ese tiene dos cromátides, cromosomas. Ese es cromosoma, ¿no? Muy bien, lo máximo. Preguntita dice por ahí, dice, profe, ponga la diapositiva anterior, por favorcito. Por favor, dice, nunca nos va a hacer caso. No, que no lo leo, pues, yo no leo esto. Mucho cuidado, tienen que estar atentos, ¿eh? Tienen que estar atentos. Otro. Mira, mucho cuidado. Mitosis. Allá, cromátides, ¿no? Hemos dicho, cromátides hermanas. Pongan preguntas, ¿eh? No van a poner otros comentarios. Preguntas, aprovechen a poner preguntas. Cromátides hermanas son dos cromosomas iguales, ¿ya? Acá está una cromátida hermana y otra cromátida hermana. Así es. Unidas por el centrómero, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Han leído esto? Centrómero. Y ahí está el cinetócoro, ¿verdad? El cinetócoro, ¿no? ¿Sí o no? El cinetócoro, ese es, ya en la mañana un chico dijo, ¿no? Cinetócoro es un conjunto de proteínas, ¿no? Muy bien, ¿no? Cinetócoros son proteínas, ¿sí o no? Que de ahí se une. ¿Quién se une ahí? ¿Quién se une? Justamente ahí se une el microtúbulo, ¿verdad? ¿Está bien o no? Ahí se une el microtúbulo. Claro, ¿verdad? Y eso ya has leído ya, pues estás repasando nomás, ¿sí, no? Estamos recordando nomás, ¿no? Los temas de la pre. Cromosoma. ¿Qué cosa era un cromosoma? Dijimos. Un cromosoma era, a ver, ¿cómo? En dos palabras, cromatina condensada, ¿no? Así es. Y vamos con, sí, acá está la cromatina, cuando se condensa, se llama cromosoma. ¿Te acuerdas? ¿Estamos bien? Ahí está, ¿no? Este cromosoma tiene centrómero, aquí está el centrómero, ¿verdad? La bolita, ¿no? Y los brazos, brazo P y brazo Q, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Tipos de cromosomas, a ver, ¿cuáles son los tipos de cromosomas según su centrómero? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama cuando tiene los dos brazos iguales del mismo tamaño? El brazo P y el brazo Q del mismo tamaño. Se llama metacéntrico, ¿verdad? Metacéntrico. Otro, el que tiene brazo P más chiquito, submetacéntrico, ¿verdad? Submetacéntrico. ¿Estamos bien o no? El otro, acrocéntrico. Acrocéntrico tiene ya brazo P más pequeñito, ¿verdad? Se llama satélite. ¿Estamos bien o no? Muy bien, ¿no? Y el último, ¿cómo se llama? Este de acá. Ese se llama, ¿cómo? Telocéntrico, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Ya en la mañana dijeron también los chicos, ¿no? Telocéntrico. No tiene brazo P, ¿no? No hay brazo P. Solamente hay brazo Q. ¿Cuál de los cuatro no estaba en los humanos? ¿Se acuerdan? ¿Quién ha leído el tema? Sí, telocéntrico, ¿verdad? Este es el único que no está en humanos. No existe en humanos. Muy bien, lo máximo. Ese sería por su centrómero. Centrómero es el centro del cromosoma. Muy bien, ¿verdad? Lo máximo. Vamos, sigamos. Ajá, meiosis. Meiosis. Meiosis es así. Esta meiosis es una división, pero para formar gametos. Meiosis para formar gametos, o sea, células sexuales. Y produce variabilidad genética. Por eso acá, con esta meiosis, los hijos van a ser diferentes a los padres. Se van a parecer en algo, pero no es igual. O sea, los humanos hacemos esto, ¿no? Esto se ve en la reproducción sexual, ¿se acuerdan? Esto se ve en la reproducción sexual. Los gametos intervienen en la parte sexual. Reproducción sexual.
Muy bien, ¿no? Esto ocurre en las gónadas, ¿no? En las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? Claro, testículo y ovario, ¿no? En los animales. Testículo y ovario en animales. En las plantas ocurre en la flor, en su estambre y pistilo. ¿Cuál es masculino, estambre o pistilo? El estambre masculino, pistilo femenino, ¿verdad? Entonces, así es meiosis. Mira, acá está una célula diploide. Luego se va a dividir en dos células hijas haploides. Y cada hija de nuevo se va a dividir en dos más. O sea, habrán cuatro hijas. Finalmente habrán cuatro hijas haploides. Ahí está. Muy bien, ¿no? A diferencia, espérate un poco, te voy a. Ya, a diferencia de las células por la mitosis. Mitosis formaban solo dos células, nada más. En cambio, meiosis forman cuatro células. La primera división se llama división reduccional, ¿no? Y la segunda se llama división ecuacional. Ya pasó, ahora sí, ya pasó la bulla, ¿no? División reduccional entonces significa que se va a reducir el juego de cromosomas de dos N, se reduce a N, a la mitad, a la mitad. Y aquí en la división reduccional y en la ecuacional ambos, bueno, a la reduccional se llama meiosis 1 y a la ecuacional se llama meiosis 2. Ambas divisiones tienen profase 1, metafase 1. Bueno, acá es 1, sería anafase 1, telofase 1. Acá abajo sería profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. De las 8 etapas, vamos a ver un ratito, vamos a ver por acá. Sí, vamos a ver entonces. Ajá, a ver, pregunta, dice Chales y Omar nunca nos va a hacer caso, no es nosotros. Prendan mic, dice, prendan mic. ¿Qué? Prendan micrófono. Ah, no es el anterior, ¿no? Gracias, dice. Carita triste. Bueno, telocéntrico, ¿no? Dice. Ya, claro que sí, eso me pregunté hace rato, ¿no? ¿En qué etapa o qué cromosoma no está en los humanos, ¿no? Telocéntrico, muy bien, Perú, ¿no? Muy bien. Telocéntrico. ¿Qué cromosoma tiene su centrómero al extremo? Su centrómero al extremo. ¿Quién sabe? Su centrómero al extremo. También telocéntrico. Muy bien. Muy bien, Álvaro está respondiendo más. Otro, a ver. ¿Qué cromosoma tiene? Dice, ¿cuántos cromosomas tenemos los varones? O sea, los humanos varones tenemos ¿cuántos cromosomas? Claro, 46. Muy bien. Las mujeres también tienen 46, ¿verdad? ¿En qué parte del testículo ocurre la meiosis? Ahí sí te creo, ¿eh? ¿En qué parte del testículo ocurre la meiosis? Haciendo un descansito. A ver, a ver. Empieza con letra T. Ese es. Bueno, no,
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. En los ovarios. ¿En qué parte de los ovarios se forman los óvulos? ¿En qué parte específicamente? Ese es en los folículos ováricos. Ah, son nombres técnicos, ¿verdad? Esta sí vas a responder, está fácil. ¿En qué, desde qué edad el chico empieza a formar esperma con la meiosis? Promedio, ¿no? Claro. Promedio desde los 12 años. Muy bien. Claro. Hasta la muerte, ¿no? Hasta que se muere la persona. Claro, promedio 12. Primeros sueños. Pero las chicas, ¿desde qué edad empieza a formar óvulo promedio? ¿Desde cuándo la chica empieza a formar óvulo? 10 años, no, 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 no. Desde la menstruación. No, 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 tampoco. Ellas forman óvulo. mm, ¿Claves o así nomás? Ah, ya, ya, así nomás. Claves, a ver, a ver. Chicas forman óvulo, a ver, dice, desde que es feto, desde que empieza a menstruar, desde que nace o desde que tiene su primera relación sexual. A ver, ¿quién dijo yo? Y la respuesta es, claro, muy bien. Esa es, ¿no? La respuesta. Muy bien. Lo dijo, esa respuesta correcta lo dijo, por si acaso, Xiomara, sí, ¿no? Desde que es feto. Muy bien. Desde que ya es feto, más o menos del cuarto mes, etapa fetal, las chicas ya empiezan a formar óvulos desde que es feto, cuarto mes ya, de la época todavía embrionaria, ¿ya? Muy bien. A ver, pregunta dice, ¿no? ¿Y desde que nace dice? No, desde que nace no, desde que es feto, desde que es feto. ¿Menarquía? No, menarquía es su primera menstruación, no, ahí ya tiene ya formados los óvulos. ¿Y por qué no pueden quedar embarazada antes de la menstruación? El óvulo no es tan fuerte, dice, ¿no? Antes de la menstruación, claro, no puede quedar embarazada antes de la menstruación de la señora. La señora menstrua, pero antes de la menstruación no puede quedar embarazada. ¿Y por qué no puede quedar embarazada antes de la menstruación? Antes de la menstruación y después sí se puede quedar embarazada. Más que nada en la menstruación no se puede quedar embarazada, más bien. Mucho cuidado, ¿no? Está al revés ahí, Ana Paulita. En la menstruación no se embaraza. En cambio, antes y después sí se embaraza. Es en la menstruación donde la señora, si está menstruando y si tiene sexo la señora, no se va a embarazar. Al menos en teoría, ¿eh? Al menos en teoría. Pero si la señora está de repente, ¿no? Algún problema de repente en sus óvulos o en su ovario, tiene quiste, entonces en su menstruación sí se puede embarazar. Eso cuando ya tiene quiste la señora, pues las mamás sufren de eso, ¿no? Quiste al ovario generalmente, ¿no? Ovario poliquístico se llama eso.
¿Y qué más dice? A ver, ¿y por qué no puede quedar embarazada antes de... No, eso ya dijimos, ¿no? Inmaduro, supongo. No, no, que no entiendo. ¿Qué pasa con la menarquía? Dice. O sea, durante el ciclo es más probable que no quede embarazada, dice. Antes que la primera menstruación no puede quedar embarazada, dice. ¿Y dónde se van los óvulos antes de la menstruación? Dice. Se puede embarazar, a su madre, mucho embarazo ya. No, mucho ya, mucho tema ya. Sigamos con la meiosis. Wow, muchos casos de... estos son problemas ya. Mucho cuidado, chicos, no estén haciendo cosas. Claro, pues, ¿no? Pregunta, a ver, ¿no? Pregunta examen de admisión, pues, examen de admisión. Otro, a ver. ¿Cuál es el día tan preocupado? Dice Álvaro. Tan preocupado. Mucho cuidado, chicos, no estén preocupados. Otro. ¿Cuál es el día más fértil de la mujer? Día más fértil. El 1, el o 14 o 28, ¿no? Porque 28 días dura promedio el ciclo menstrual, ¿no? Y el día más fértil es el día 14, muy bien, ¿no? Día 14. Muy bien, otro. ¿En qué lugar de la señora se desarrolla el bebé? ¿En qué lugar de la señora se desarrolla el bebé? A ver. ¿En qué parte de la señora se desarrolla el bebé? Es en el útero, muy bien, ¿no? Útero. ¿En qué parte? ¿En el fondo, cuerpo o cuello uterino? Fondo, cuerpo o cuello. En el, a ver, ¿en qué parte es? Ese es en el, mm, en el, es en el fondo, ¿no? Claro, en el fondo es, en el fondo del útero. Otro, ¿no? Este, ¿En qué lugar ocurre la fecundación? ¿En qué lugar de la señora ocurre la fecundación? Ese está en el, sí, en las trompas, ¿no? En los oviductos, claro, trompas. Muy bien, ¿no? ¿En, ¿En qué parte de las trompas? ¿Tercio externo o tercio interno? ¿En qué tercio de las trompas? En el tercio, tercio externo, ¿no? Tercio externo. Sí, ahí está dentro, en el tercio externo, pues, de la trompa, ¿verdad? O sea, dentro o fuera de la trompa. Dentro o fuera de la trompa. Daniel, muy bien, Daniel, dijo en el fondo también. Daniel Santos, en el fondo del útero. Dentro o fuera, no nadie no tiene idea, creo, la gente. Pues, lógicamente, nadie. Bueno, yo lo digo, está fácil la pregunta. Dentro, pues, no va a ser fuera, ¿no? Dentro del útero. Dentro de la trompa de falopio, mejor dicho, dentro de la trompa. Ahí está la meiosis, entonces, profase uno, metafase uno, anafase uno, telofase uno, ¿verdad? Profase uno tiene 5 eventos. ¿Qué eventos son esos? Uno es leptoteno, luego, ¿quién sigue? De leptoteno, cigoteno, luego, paquiteno, luego, diploteno, luego, diacinesis, ¿verdad? ¿Estamos bien o no? Mucho cuidado, ¿no? Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. ¿En cuál de las 5 ocurría el crossing over? Crossing over, a ver. ¿Dónde ocurría el crossing over? ¿Cuál de las 5? En eh, paquiteno, ¿verdad? Paquiteno. Ya. ¿Dónde ocurre el bouquet, ¿no? Bouquet. ¿Dónde se forma el bouquet? ¿En qué etapa?
o se formaba el buquet. Ese es leptoteno, muy bien, leptoteno. Otro. ¿En cuál de las 5 se forman se forma los quiasmas? Ya se ven los quiasmas. Pero hay 2D, diploteno o diacinesis. Diploteno, muy bien, ahí ya se aprecian los quiasmas. Punto. Otro. ¿En qué etapa dice se ven dos placas ecuatoriales? ¿O en qué etapa se ven placas ya? ¿En qué etapa se ven placas ecuatoriales? Las placas ecuatoriales se aprecian en. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver, rapidito se va la hora. Bueno, nadie. En metafase. ¿Te acuerdas que dijimos? No, claro, sí te acuerdas, ¿verdad? En metafase, pues, ¿no? Aquí está. Metafase se forman las placas ecuatoriales. ¿En qué etapa los cromosomas se van a los polos? ¿En qué etapa los cromosomas se van a los polos de la célula? 5 segundos, rápido. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Punto. Se acabó el examen. Muchas gracias por su participación, que no respondió nada y nomás. Siguiente examen en marzo. Sí, marzo de 2020. Bueno, anafase, muy bien, Ana. ¿En qué etapa se desintegra el núcleo? ¿En qué etapa se desintegra el núcleo? 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchas gracias por su participación y nomás. Sí, profase, muy bien. Profase. Otro. ¿En qué etapa los cromosomas viajan? Los cromosomas viajan al centro de la célula. Al centro viajan. ¿Quién sabe la respuesta? 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Sí, profase, ¿no? Profase, específicamente en prometafase, ¿no? Pero es profase, ¿no? Específicamente en prometafase. ¿En qué etapa? Dice, se observan ya dos núcleos, se observan dos núcleos. 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó. Muchas gracias por su participación. Será hasta el siguiente examen de admisión, que será en marzo presencial o sigue siendo virtual. Sí, telofase, muy bien. Telofase, dos núcleos, punto. ¿En qué etapa? Dice, ocurre la duplicación del ADN. Duplicación del ADN. 5 segundos también para esto. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ese es la etapa de la S. Muy bien, etapa S, ¿no? De la interfase. Muy bien, punto. Pregunta, ¿qué división forma al cuerpo? ¿Qué división forma tu cuerpo? ¿Mitosis o meiosis? Sí, mitosis, muy bien, mitosis. Pero, ¿qué división forma al páncreas? 5 segundos, al páncreas, mito o mello. Mitosis, mit. Otro, ¿quién forma el corazón? Mit o mei. Mit, sí, mitosis. Otro. ¿Quién forma a la piel? ¿Mito o meiosis? Mit o mei. La piel es mitosis. Muy bien, Xiomara Daniel Álvaro. Pero, ¿quién forma al testículo? ¿Quién forma al testículo? ¿Mitosis o meiosis? 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Ese punto de examen fue, ¿no? 5 de 0, se acabó. Eso fue también mitosis. Muy bien, María Fernanda, ¿no? Mitosis. Pero, ¿quién forma al ovario? ¿Quién forma al ovario? 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. No hay tiempo ni para pensar. Que sabe. Pues, ¿no? Sí, mitosis también, muy bien, ¿no? Mitosis. ¿Para qué es meiosis? ¿Qué forman la meiosis? ¿Qué forma la meiosis? 5 segundos, 5, 1, 0, se acabó. Muchas gracias por su participación. Y la respuesta ganadora era, pues ahí está en la pizarra, en el multichat, sí, meiosis, muy bien, ¿no?
los gametos se forman con la meiosis, gametos, muy bien. Sí, meiosis, entonces meiosis, ya vimos meiosis, que es una división para que el chico y la chica mañana más tarde tengan cachorritos, sus cachorritos. Muy bien, ¿no? Lo máximo. Sigamos compartiendo, no está... Compartir es bonito, ¿sí o no? Mucho cuidado, ¿no? Sigamos. Entonces, leptoteno, se ven los cromosomas así, ¿no? Como un buquet. Cigoteno, hacen sinapsis, se aparean, ¿no? Se aparean los cromosomas, sinapsis. Paquiteno, se hacen gruesos, los cromosomas se hacen gruesos. Y aquí ocurría el crossing over, ¿no? Crossing over. Diploteno, ahí dijeron que ocurre la formación de quiasmas, ¿verdad? Sí, muy bien, ¿no? Ahí están los quiasmas, acá están los quiasmas. Quiasmas son lugares donde ocurrió el crossing over, ¿no? Quiasmas son lugares donde ocurrió el crossing over. Diacinesis ya pues la etapa final, ¿no? De la profase. Y ya sabemos qué pasa en profase, ¿no? En profase se desintegra la carioteca, se forma el uso acromático, los cromosomas se condensan y en prometafase se unen a los microtúbulos y viajan al centro de la célula. En metafase 1, acá vamos a ver metafase 1 ahora, en metafase 1 ya los cromosomas están en el centro de la célula, ¿verdad? Formando dos placas ecuatoriales, dos placas, ahí está, ¿verdad? Dos placas ecuatoriales, muy bien, lo máximo, ¿no? Y luego viene anafase 1, donde acá se van a los polos, los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos se van a los polos, ¿verdad? Anafase 1, cromosomas homólogos, o sea, los juegos, ¿no? Un juego se va hacia arriba, otro juego hacia abajo. De anafase 1 sigue telofase 1, y ya sabemos que en telofase ocurre primero, se forman los núcleos, o sea, carioteca, se desintegra el cromosoma, se convierte en cromatina, ahí está, ¿no? Se convierte, se forma. Camila. Así es, ¿no? Me estás llamando. Me estás llamando. ¿Quién está con su micrófono? Voy a activar. Directores. Ahí estamos, muy bien, lo máximo, ¿no? De todo, en una feria, está en el mercado, están haciendo compras. Están de shop. Se le prendió de casualidad, no voy a llamarla, a ver. A ver, que está su fondo, parece. Vamos a ver. Citocinesis se divide en las células, ya, ¿verdad? En los haploides. No, este no es. Citocinesis, células haploides. Ya, chévere. Ya está. Un privado le mandé, un privado. No, ya la apagó solito. Mira, ahí está entonces citocinesis. Ya se divide la célula en dos, pero células haploides. Se acabó. Esto fue la división
reduccional. Y ahora viene la ecuacional, ¿no? La segunda división, la de acá, que es igual que la mitosis, ¿verdad? Igualito, pues por fase 2 sería, ¿no? Por fase 2, ya sabemos, ¿qué pasa en profase 2? Se desintegra el núcleo, se forma el uso acromático, se condensan las cromatinas, se forman cromosomas, y los cromosomas se unen al microtúbulo en prometafase y viajan al centro. Y en metafase 2 ya llegaron los cromosomas al centro de la célula, ¿no? Ahí está, ¿ven? Pero ves que es una sola placa nomás, ¿no? Una sola placa ecuatorial. ¿Por qué, profe? Porque es un solo juego nomás. Estamos viendo esta de acá, digamos, esta célula que tiene un juego nomás. Por eso habrá una sola placa nomás. En cambio, en metafase 1 habían dos placas, ¿no? Dos placas ecuatoriales acá habían. En metafase 1 hay dos placas ecuatoriales, porque aún la célula es diploide, ¿no? Aún tiene dos juegos, aún es diploide. Y cuando termina de dividirse pasa ya a haploide, ¿no? Acá está en haploide. Por lo tanto, eso sería haploide también, ¿no? Haploide, haploide. Y luego viene de metafase 1, anafase 1, no, perdón, metafase 2, anafase 2. Y en anafase 2 ya sabemos que los cromosomas se van a los polos, ¿no? Pero se van a los polos, ¿quiénes? Ahora sí se van las cromátidas hermanas, ¿no? Esta cromátida acá, esta cromátida hermana se va hacia arriba y esta cromátide se va hacia abajo, ¿verdad? Así. Y eso se llama disyunción de las cromátides hermanas. Y ya está empezando pues la telofase 2. Telofase 2, ya sabemos que ocurre, pues se forma el anillo contráctil, se estrangula en la célula animal y si es vegetal, se forma el fragmoplasto, ¿no? Y se va regenerando los núcleos, los cromosomas se descondensan y se forma, pues finalmente se divide en dos células haploides, ¿no? Haploides, NN, haploide, cada una tiene un juego nomás. Esto fue con la de acá, ¿no? Con esta. La otra hará lo mismo, o sea, habrán dos más, serían cuatro, ¿no? Acá están las cuatro células hijas haploides. Y luego esta se convertirá en esperma o en óvulo. Allá, fotito, 5 segundos. Entonces, esas cuatro se van a convertir en esperma o en óvulo. Y si es plantas, se va a llamar, ahí está el dibujito, ¿no? Ese sería el que hemos hecho. Y si es plantas, sería, siguiente, siguiente. Ahí está también el crossing over, ¿no? Este es el crossing over que ocurría en profase 1, ¿no? De profase 1, específicamente en paquinema. Y aquí se ven los quiasmas, ¿no? Quiasmas son ya lugares donde ocurrió el crossing over, ¿no? O sea, quiasmas son lugares donde ocurrió esto. Crossing over son lugares, regiones que se ve en diplonema, ¿no? Ya se ven en diplonema. O diploteno también, si quieres, ¿no? Diploteno. Ahí está quiasmas. Sigamos. Ahora viene reproducción sexual, ¿no? Plantas con flores. Son las plantas angioespermas. Ellas van a tener la famosa doble fecundación. Dos veces se va a unir sus gametos, dos veces. Ya veremos. Acá está la flor con sus órganos sexuales, el pistilo se llama gineceo, ¿no? Todos los pistilos en conjunto se dicen gineceo. Y los estambres en conjunto se dice
androceo, acá arriba, ¿no? Estambres o androceo, androide, ¿no? Andro es masculino. O sea, androide, ¿qué estoy hablando? Androide? Androceo, ¿no? Androceo es el órgano masculino y pistilo es el órgano femenino. Muy bien. Y ahí dentro se va a formar, pues, en los pistilos, se forma el óvulo en el ovario, ¿no? Acá está el ovario. Ovario es la parte ensanchada, este es el ovario. Dentro está el óvulo. Se va a formar por microesporogénesis. Micro. El óvulo se formará por microesporo. Ah, no, perdón, no hablando. Mega es grande. O sea, el óvulo es grande. El óvulo se formará por megaesporogénesis. El óvulo es grande. El polen es chiquito, más bien. Estos pólenes se formarán por microesporogénesis. Micro significa pequeño. Microesporogénesis. Génesis significa creación, ¿ya? Creación de microesporas. No son esporas, pero se le llama así, ¿no? Pero ya son células por semilla. Entonces tenemos siguiente diapo, la siguiente. Veamos a continuación. Ahí está la microesporogénesis, formación del polen. Este polen se forma así, mira, un ratito acá voy a hacer primero en borrador, ¿ya? Micro, o este sería limpio en todo caso, ¿no? Limpio. Microesporogénesis sería así. Primero el óvulo, el polen se va a dividir, se llama microesporocito. Microesporocito. Ese es una célula diploide y va a empezar a dividirse por meiosis, ¿no? Como todos los gametos se forman por meiosis para formar finalmente 4 células haploides, ¿no? Y se llaman microsporas. Son haploides, ¿verdad? Como toda meiosis, N. Cada una va a ser mitosis ahora. O sea, esta célula va a dividir su núcleo. Acá tenía su núcleo, ¿no? Ahí está. Ahora va a dividir su núcleo así. Esta sería la primera cariocinesis. Primera cariocinesis. Luego, esta célula va a dividir una nomás va a dividir su núcleo. O sea, esta de acá abajo, digamos, la de abajo va a dividir en dos. ¿Ves? Y este que se quedó sin dividir se llama núcleo del polen o del tubo, núcleo del tubo, porque este va a formar el tubo polínico. Aquí está el polen, va a formar el tubo polínico así. Un tubo largo se forma a partir del polen. Este es el polen. Y estos dos se llaman núcleos generatriz o núcleos espermáticos, ya se llaman núcleos espermáticos. Se forman a partir del núcleo generatriz, este de acá. Este se va a llamar núcleo generatriz porque se va a generar dos núcleos espermáticos o anterozoides. Así es, ¿no? Todo esto fue dentro del polen. El polen es el gametofito masculino, ¿ya? El polen es el gametofito masculino. Entonces, veamos siguiente. Acá está, microesporocito, que es diploide, se va a dividir por meiosis, ¿no? Meiosis va a formar 4 microesporas, que son haploides, y esas se van a dividir 2 veces. Primera cariocinesis va a dividir su núcleo, y segunda cariocinesis va a haber otra vez, se va a dividir el núcleo, ¿no? Este núcleo generatriz, dijimos, se convertirá en núcleos espermáticos, en 2 núcleos espermáticos. Y va a haber un núcleo vegetativo, o sea, habrá 3 núcleos. El grano de polen tiene 3 núcleos e hizo 2 cariocinesis, o sea, hizo 2 mitosis hace acá. 2 mitosis hacen ellos. Primera cariocinesis y segunda cariocinesis, ¿verdad? 2 mitosis. Y formará 3 núcleos. Siguiente. No te olvides que el tubo polínico
se forma de los núcleos vegetativos. Este es el núcleo del tubo. Núcleo vegetativo formará el tubo polínico. Y estos son los núcleos espermáticos, que van a hacer la doble fecundación. Justamente acá está también, ¿no? Seguimos. Microesporogénesis va a ser entonces 4 células llamadas microesporas, ¿no? 4 microesporas que tendrán ahí, o acá dice, ¿no? Microesporas son 4, que luego, solo sí, 4, ¿no? Que luego van a ser cariocinesis 1, esta es la cariocinesis 1, y habrá otra cariocinesis también, ¿no? Acá está, cariocinesis 2, y formará pues 3 núcleos, 2 núcleos espermáticos y un núcleo del tubo, 3 núcleos. Estos núcleos espermáticos van a ser la doble fecundación. A los núcleos espermáticos también se les llama anterozoides. Sigamos. Megaesporogénesis para formar el óvulo de las plantas. Empieza acá, megaesporocito. Igual que el polen, ponle en lugar de micro, ponle mega. Mega es grande. Es diploide. Hará meiosis 1, meiosis 2, ¿no? La segunda división formará 4 células, 4 megasporas, que son haploide, ¿no? Haploide. Pero esas 3 primeras, las 3 se eliminan, se llaman megasporas degradadas, megasporas que no sirven. Esta nada más sirve. La primera, esta es la megaspora que sí va a funcionar. Esta megaspora, la única, hará pues 3 cariocinesis. Va uno, ¿no? Una cariocinesis, o sea, va a formar núcleo, va a dividir su núcleo. Acá está, 2 núcleos. Luego, segunda cariocinesis va a dividir también, ¿no? 2 más, serían 4. Y tercera cariocinesis, cada uno se duplica y habrán 8 núcleos. Ese es el saco embrionario inmaduro llamado, ese es su gametofito femenino, pues, ¿no? Ese es el saco embrionario. Estos 8 núcleos se agrupan en 4 tipos, 3 antípodas, núcleos polares son 2, núcleo del huevo es llamado, es 1, llamado también oósfera, o llamado también ovocélula, y 3 sinergias. Estas 2 van a ser la doble fecundación, estas 2, con el polen. Sigamos. Entonces los óvulos tienen 8 núcleos, en grupo de 4. Entonces veamos acá la doble fecundación, ¿no? Doble fecundación del óvulo. Primero, esto vamos a borrar esto de acá. Doble fecundación significa que ahora viene el primer núcleo espermático, acá está, ¿no? El núcleo espermático o anterozoide, ese es el primer núcleo espermático, se va a fecundar con la ovocélula, con este de acá, núcleo, el huevo, ¿no? Huevo, núcleo, o sea, ovocélula, ¿ves? Y se formará el embrión, o sea, la plantita bebé, que va a ser diploide, 2N, porque uno es el uno espermático y otro N de la ovocélula. Ahora viene el segundo núcleo espermático, aunque son 2, ¿sí o no? Son 2, pero ya uno ya trabajó, ahora viene el otro, el de acá. Ese se va a fecundar con los núcleos polares, con estos núcleos polares, y se va a convertir en endospermo. Endospermo es un tejido que nutre al embrión, lo va a nutrir, le va a dar aminoácido, glucosa, todo. Y eso sería la doble fecundación. Entonces el óvulo ya se fecundó 2 veces y se convertirá en semilla, ¿no? Este es el óvulo, se va a convertir en semilla. Siguiente.
Eh, bueno, ahí está, ¿no? Este es óvulo, entonces se convierte en semilla. Este sería un óvulo de acá, pues ya este es un óvulo, este es otro óvulo, tiene varios óvulos. Entonces, ese óvulo se va a convertir en semilla luego ya que desarrolle el pistilo, porque de acá se forma el fruto. Acá está el fruto. El fruto es el ovario, o sea, esta zona de acá, esta zona, ese es el ovario. Este va a ser el fruto cuando madure, ¿no? Cuando desarrolle ya. Es el ovario desarrollado. Y la semilla, la pepa, ese es el óvulo desarrollado, óvulo fecundado. Y el fruto tiene tres partes. La cáscara se llama exocarpo, no endono, exocarpo es la piel. Exocarpo, la piel. El segundo, mesocarpo es la pulpa, lo que se comen. Y endocarpo es el hueso de la manzana, ¿no? La cáscara de la semilla. Y dentro está la semilla ya. Esta semilla ya esta es la semilla, ¿no? Acá está. Dentro está, dijimos, el embrión, pues, ¿no? La plantita bebé, que luego se va a germinar, ¿no? Con su momento respectivo. ¿Ya? Sigamos. Sistema reproductor masculino y femenino. A ver, vamos con el masculino. Tenemos entonces el pene y el testículo, ¿no? Aquí se forman las hormonas sexuales en la célula de Leydig. Ahí dentro están las células de Leydig, va a formar testosterona, hormona masculina. Y también dentro están los túbulos seminíferos, donde ahí se forman los espermatozoides con la meiosis. Vesícula seminal y próstata y glándula de Cooper son glándulas anexas. Glándulas anexas. Y estos forman el semen. Esos tres. Esos dos. Glándula de Cooper forma el moco lubricante. Moco lubricante que bota el varón cuando está excitado. La cabeza, ¿no? El glande. Ese está protegido por el prepucio. El prepucio es la piel del pene, prepucio, su pellejito del pene. Y el pene tiene dos cuerpos, cuerpo cavernoso, que es la parte de acá arriba, donde se llena de sangre y se erecta el pene, ¿no? Se llena de sangre acá. Y la de abajo es cuerpo esponjoso donde es atravesado por la uretra. La uretra atraviesa al cuerpo esponjoso. Esta es la uretra. Este de acá es la uretra. Y todo esto de acá es el cuerpo esponjoso, ¿no? La parte de abajo, que saldrá por el meato urinario, la bolita, el huequito que tiene el pene. Y las chicas tienen, las chicas, ahí está su vulva, ¿no? Vulva es los genitales externos, donde se ve pues labio mayor, labio menor, clítoris, meato urinario, por ahí sale la orina, por la abertura uretra, y la entrada de la vagina, ¿no? Entrada de la vagina, la entrada o introito vaginal, pero la vagina está hacia adentro, la vagina es genital interno, y acá está la vagina, donde sirve para tres funciones, tiene la vagiga. La vagina tiene tres funciones, sí. Uno para que se acomode el pene ahí, ¿no? Llega el pene, o sea, órgano copulador. Segundo, salida de la menstruación. Y tercero, canal de parto, parto natural, sale el bebé por ahí. En los ovarios, dijimos, ¿no? Ahí se forman los óvulos en los folículos. Y el día 14, ¿no? Ustedes ya saben eso, 14 ocurre la ovulación, ¿verdad? Hemos repasado ya, ¿no? El ciclo, el día más fértil ese, ¿no? Ovulación. Y claro, hasta que la señora tenga su menopausia, la menopáusica. Si se embaraza la chica, entonces ese folículo maduro
que ya botó al óvulo, ya expulsó, o sea, hizo ovulación con la hormona luteinizante, ¿no? Se convierte en cuerpo lúteo, ¿no? Cuerpo lúteo. Entonces, aquí queda cuando se embaraza ya. El cuerpo lúteo va a permitir el embarazo. Pero si no se embaraza la chica, ese cuerpo lúteo se convierte en cuerpo blanco o albicans. Y así continúa, sí, albicans, ¿no? El cuerpo blanco o albicans continúa luego de nuevo su ciclo menstrual, empezará otra vez, ¿no? 28 días más o menos. Aquí está, pues, ciclo menstrual, ¿verdad? Empieza con la menstruación. Mi mamá menstrua, ¿no? Empieza su menstruación, digamos, mañana que empieza a menstruar mamá. Ahí está, entonces, su primer día, ¿no? Mañana, digamos, que va a durar 5 días promedio. 5 días. Y de ahí ya empezará, pues, o sea, la menstruación es eliminar el útero, pero el endometrio del útero. Endometrio, esta capa de acá, endometrio del útero es la que se expulsa en la menstruación, el endometrio. Ya, pero hasta que se embaraza ya, acá se queda el bebé, ¿no? Se implanta el bebé en etapa de blastocisto. Ahí se embaraza, ese embarazo recién, en etapa de blastocisto en el fondo del útero, pero en el endometrio, ¿no? La capa endometrio, que está más gruesa ya. Cuando la mujer se embaraza ya, ese endometrio se hace bien grueso. Acá está. Esta capa es el endometrio, pues. Toda esta capa es el endometrio. Entonces, cada vez que pasan los días se hace más grueso, más grueso, más grueso, hasta el día 28 ya que está en su máximo grosor. Claro, eso es que no ha habido embarazo, ¿no? Continúa así, luego ya empieza otra vez ciclo menstrual, otra vez empieza menstruación, bota la sangre, la chica, ¿no? Hasta otra vez casi. ¿Qué hormona hace la menstruación? Dicen, ¿no? Que ayuda a botar la menstruación, las hormonas que ayudan a limpiar, sería pues la hormona, estas son hormonas luteinizante, la hormona verde es la folícula estimulante, ¿no? La folícula estimulante, en todo caso, sería que ayuda a menstruar, está aumentándose acá, ¿no? Y ovulación, la hormona luteinizante, ¿ves? La LH, permite ovular. O sea, pico más alto ya cuando está el día 14, ya la chica está ovulando, ve acá está, va botando el óvulo. Luego desciende esa hormona luteinizante para que empiece a trabajar la hormona folículo estimulante, ¿no? Va formando óvulo de nuevo, ¿no? Va formando óvulo. Y también aumenta la progesterona, ¿ve? Progesterona significa progestación, o sea, ayuda a que el útero se haga más grueso para que luego se implante el bebé si es que hay embarazo. Ahí está el reloj de la ovulación, ¿verdad? La menstruación. La señora, entonces, mucho cuidado, si la señora no quiere tener hijos, debe tener cuidado el día 14, ¿no? Ese día no debe hacer nada la señora. Y es más, 5 días antes y 5 días después, total son 10 días de peligro que la señora, si tiene sexo ese día, puede embarazarse, ¿no? O sea, puede darte un hermanito también. Entonces ahí debe tener cuidado. Eh, claro, los varones tenemos gametogénesis, ¿no? O sea, espermatogénesis. Empieza con espermatogonio, que es diploide, y se formarán 4 espermatozoides. Pero ojito, 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 de espermatogonio se forma espermatocito 1, que es diploide. Ya empieza la meiosis acá, o sea, espermatocito 2 es diploide, así. Perdón, haploide, haploide, ya empezó la meiosis. Y acá también sería la meiosis 2, ¿no? En las chicas es igual, oogonio es diploide y ovocito 1 también es diploide, pero con la meiosis, ya empieza la meiosis, se forma ovocito 2 que es haploide y este es el primer corpúsculo polar que no va a servir, que se va a dividir, y finalmente habrán 3 corpúsculos polares que no sirven y formará solamente una oótide nomás, ¿no? Que también es haploide, y este será el óvulo, el huevo, ¿no? Que ya servirá para fecundarse. Sigamos, sigamos.
Y aquí está el embrión, ¿no? Llega primero, si hay fecundación, se forma el cigoto, ¿no? Luego el cigoto avanza los días, dos, tres, cuarto día ya es mórula, ¿no? 8 células, mórula. Ya está ingresando, ¿ven? Acá ingresaste ya. Esto fue tu primer ingreso, ¿no? Por cómputo general todavía, porque fuiste el único, el primero, ¿no? De todos los 300 millones de espermas que votó, mejor dicho, votó el papá, los 300 millones, tú llegaste primero al óvulo. Y este fue tu primer ingreso al útero. Y ahí te implantaste en el fondo, en etapa de blastocisto, en el endometrio, ¿no? El endometrio. Ahí te quedaste 9 meses, luego ya naciste, ¿verdad? Así es. Y luego sigue las capas embrionarias en etapa de gástrula, o sea, después de blástula, ¿no? Esto fue blástula, ¿no? Blastocisto fue blástula. Este sería blastocisto. El blastocisto es blástula. Al quinto día éramos blástula. Después nos enterramos ahí, nos quedamos pegados ahí como chicle al útero de mamá, a su endometrio, y nos convertimos en gástrula. Y ahí formamos nuestras capas embrionarias, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo, que es esta capa, ¿no? La última capa en formarse va a ser mesodermo. Blastóporo es la entrada de la gástrula, es la boca primitiva, ¿verdad? El blastóporo, boca primitiva. Y blastocele es la cavidad que tenemos dentro, ¿no? El celoma. Esto todavía se vio en blástula, ¿no? Pero luego ya viene gástrula, y gástrula ya ocurrió al tercera semana de nuestro desarrollo embrionario. Éramos gástrula, con nuestras capas embrionarias. Mesodermo, acuérdate la palabra comer. Sistemas cardiovascular, óseo, muscular, excretor y reproductor. Endodermo son dos, digestivo y respiratorio. Y ectodermo, sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso y sistema sensorial, pues, ¿no? Sensorial y la piel, pues, lógicamente, ¿no? Que también es sistema sensorial. Así sería entonces, ¿no? Partenogénesis. Partenogénesis. ¿Qué es partenogénesis? Cuando se forma un individuo a partir pero entonces, ¿por qué se forman los corpúsculos y no sirven? Ese se usa o sirven para eliminar el exceso de citoplasma. El exceso de citoplasma. Califícate. ¿Qué tal has respondido? ¿No? Depende de la conciencia. Si has respondido mentalmente también, se vale también. ¿No? Si has respondido bien, mal, entonces es lo máximo, ¿no? Muy bien, ¿no? Vamos con la clave del día de hoy. Uno. Atentos con la clave. Número 1 sería casa. 2, dedo. 3, casa. 4, casa. 5, casa. 6, dedo. 7, beso. 8, avión. 9, dedo. 10, casa. 11, avión. 12, barco. 13, casa. 14, dedo. Y 15, barco. No te olvides, partenogénesis, cuando se forma un individuo a partir del óvulo nada más, ¿no? Del óvulo. Ejemplo, la abeja reina, ¿ya? Esa reina bota el óvulo y de ahí se forma el zángano, o sea, el macho. Por eso el zángano no tiene padre. No tiene padre porque salió solo de la madre, del óvulo nada más. Por eso es haploide, porque el óvulo es haploide, un juego de cromosomas. Y el macho no tiene papá. Y así vive, ¿no? Sin padre. Siempre lo busca, pues no lo encuentra. Pues. Va a todos lados a buscar a su padre, pero no hay. Pues su mamá le explica, hijo, yo te formé de mi óvulo, no tienes padre, deja de estar buscándolo, deja de ir a programa de televisión, volverte a ver. Yo soy tu padre.
Muy bien, ¿no? Lo máximo. De nuevo, al toque. 1 casa, 2 dedo, 3 casa, 4 casa, 5 casa,